A la hija de Putin que huyó de Rusia la atraparon en París. Ahora, en este preciso momento, justo ahora, todo es peor. Trump hizo una nueva declaración acusando a Ucrania. El actual y poderoso presidente, líder norteamericano y jefe de Estado de los Estados Unidos, Adula a Putin. Él quisiera terminar la guerra. Creo que le gustaría volver a una vida normal. Comercio con Estados Unidos. Un cuchillo por la espalda en Turquía. El mayor transportista de petróleo se ha negado a trabajar con Rusia. La razón es sencilla. Seguridad. Trabajar con Rusia es demasiado arriesgado. El secretario general de la OTAN ridiculizó a Putin. No reaccionaré a todo lo que diga Putin. Lo vimos con uniforme militar vestido como un soldado en el frente, pero no en el frente mismo. Anteayer estaba bastante lejos del frente. No hay un día sin amenazas. Los propagandistas han asumido una vez más la tarea de intimidar a Europa. ¿Por qué miles? ¿Por qué tampoco? Esto es lo que quise decir sobre el vuelo diario. Podemos traerles más alegría. Sí. Pues bien, Europa soñaba con geranios. Bueno, vamos a plantar todo con geranios y avellanas. Entonces, parece que Trump otra vez se levantó con el pie izquierdo. El presidente de Estados Unidos declara que Putin quiere firmar un acuerdo de paz. Al mismo tiempo, Macron y Merz temen que Estados Unidos pueda simplemente traicionar tanto a Ucrania como a Europa. Mientras tanto, periodistas ucranianos conversaron en París con la hija ilegítima de Putin. Turquía y Erdogan personalmente le asestan un golpe bajo a Rusia. El mayor transportista de petróleo turco se niega a trabajar con los rusos. Y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, duramente trolea al dictador del Kremlin. Las noticias internacionales más importantes en un reportaje, luego las discutimos en estudio. ¡Vamos allá! Las negociaciones sobre el plan de paz entre Putin, el representante especial de EU, Steve Witkoff y Jared Kushner duraron casi 5 horas. El intercambio de opiniones entre las partes estadounidense y rusa sobre el plan de paz de EU en este formato tuvo lugar por primera vez en Moscú. Y según el Kremlin hay avances positivos. No será correcto. El hecho es que este intercambio directo de opiniones tuvo lugar ayer por primera vez. Y de nuevo, como se dijo ayer, algo fue aceptado, algo fue señalado como inaceptable. Es un proceso de trabajo normal, la búsqueda de un compromiso. Putin no rechaza el llamado plan de paz de Trump, pero tampoco está de acuerdo con él. El representante especial de Putin, Dmitriev, calificó las negociaciones con Witkoff y Kushner como productivas. Witkoff ya ha volado a Moscú por 6ª vez este año y no hay ningún resultado global salvo el tiempo perdido. Rusia no está dispuesta a hacer ninguna concesión y se mantiene firme en su posición. Eso, es decir, Rusia dijo, sí, estamos dispuestos a aceptar muchos puntos, excepto aquellos que son fundamentales para Ucrania. De hecho, conocemos los mismos puntos. Son fundamentales tanto para Rusia como para Ucrania, solo que en direcciones completamente opuestas. Trabajar según este plan probablemente es imposible, porque para Ucrania también son líneas rojas. Y todo lo demás puede ser aceptable para ambas partes, pero aún así no logran llegar a un acuerdo. Paralelamente a la reunión entre Witkoff y Putin, el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, dio una entrevista al canal Fox News. Él dijo que actualmente Ucrania y Rusia están luchando por un territorio que representa el 20% de la región de Donetsk, el cual está bajo control de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y si se detienen estas acciones militares y se garantiza la seguridad, en un futuro cercano a Ucrania, le esperan perspectivas alentadoras. Teóricamente, si se hace todo correctamente, en 10 años el PIB de Ucrania podría superar al de Rusia. Se necesitan cosas así. Detener la guerra, lograr que nunca más sean invadidos ni atacados. Proteger la soberanía y la independencia a largo plazo de Ucrania para que no se conviertan en un estado títere. Ellos son realmente independientes y soberanos, y permiten que su economía no solo se recupere, sino que prospere y se convierta en una historia de éxito. En palabras suena bonito, pero por ahora nadie le da tales garantías a Ucrania, y la presión sobre Rusia no aumenta. Por eso, solo un ejército ucraniano fuerte y los éxitos en el campo de batalla, por el momento, son los únicos factores que aseguran un mayor éxito en el proceso de negociación con Rusia. Y para ello, Ucrania necesita la mayor cantidad posible de apoyo militar.
Hasta finales de año, Ucrania recibirá armas por valor de $5.000 millones bajo el programa Pearl. El próximo año se espera un apoyo al mismo nivel, informó el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Él espera que en 2026 los socios de Ucrania asignen 1.000 millones al mes para la compra de armas. Tenemos ahora 4.000 millones, así que eso significa que realmente estamos en camino hacia 1.000 millones al mes. Agosto, septiembre, octubre, noviembre. El próximo año, de nuevo necesitaremos mucho dinero. Para todo el año, al menos 1.000 millones. Quizás incluso un poco más de 1.000 millones al mes. Quizás. El jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Lituania, Kęstutis Budrys, está convencido de que los esfuerzos de Estados Unidos por lograr un acuerdo de paz no tendrán éxito. Rusia simplemente intenta convencer a la comunidad internacional de que violar los principios fundamentales internacionales es algo normal. Si reconocemos los logros territoriales de Rusia, eso mata instantáneamente el derecho internacional. La consecuencia serán nuevos ataques y aún más amenazas, tanto para los vecinos de Rusia como en todo el mundo. La ofensiva continúa, están mordisqueando poco a poco algunos territorios ucranianos. Los problemas económicos de Rusia aún no son tan críticos. Y por ahora en el Kremlin realmente no hay motivos para buscar la verdadera paz. De hecho, la paz nunca llegará. Ahora las negociaciones se pondrán en pausa y en este momento es muy importante que Rusia no tenga éxitos militares en el frente, sino por el contrario, fortalezca la posición negociadora de Ucrania. Petr Oleschuk, politólogo y experto en temas internacionales, se une a nuestra transmisión. Hola Peter, me alegro de verte. Hola, bien. Discutamos la afirmación del MAS. Los principales líderes de Europa, las economías más poderosas de Europa son Francia y Alemania. Los principales dirigentes, Macron y Merz, temen que Estados Unidos pueda traicionar a Ucrania y a Europa. La revista Spiegel, citando la transcripción de una conversación telefónica, informa que durante la consulta, precisamente estos líderes hablaron abiertamente sobre el riesgo de que Estados Unidos, al negociar con Rusia, pueda realmente tomar decisiones que contradigan los intereses tanto de Ucrania como de Europa. Es decir, está ocurriendo, como quien dice gracias, una comprensión directa, una expresión en voz alta de que esto en general no satisface, según entiendo, a nuestros socios en el continente europeo. ¿Qué tan grande es la influencia de su indignación y desacuerdo con la política de Estados Unidos? Eso es lo que quiero preguntarle. ¿Quedan aún palancas de influencia para los europeos sobre la administración de Trump? Bueno, esa es una pregunta complicada. Simplemente hay que entender que la administración de Trump tampoco existe en el vacío. No existe por sí sola. Y el hecho de que la administración de Trump se esfuerce mucho en ocultar cualquier información sobre las negociaciones, creo que también es bastante revelador, porque recuerdo que no hace mucho tiempo se filtraron al dominio público 28 llamados puntos, el llamado plan estadounidense, que tras un examen más detallado y la publicación de las grabaciones correspondientes de conversaciones resultó ser en realidad un plan ruso. Esto provocó una oleada de indignación. Y recordamos cómo Estados Unidos se vio obligado a maniobrar. Es decir, es evidente que todo este secretismo, un ocultamiento, los intentos de presionar a Ucrania por separado de Europa, todo esto es una prueba de que probablemente no se sienten 100% seguros de sí mismos. ¿Por qué? Bueno, hay que entender que en Estados Unidos, después de todo, la democracia es bastante peculiar. Y en muchos aspectos, como vemos ahora, es imperfecta, pero aún así existe la influencia de la opinión pública en la política, especialmente en el contexto de que falta menos de un año para las próximas elecciones al Congreso, y la campaña de hecho comenzará pronto. Por eso sospecho que probablemente Trump y su administración quieren cerrar cuanto antes, por así decirlo, la cuestión ucraniana antes de las elecciones al Congreso. Ellos entienden perfectamente que si todo esto se prolonga y todos ven una especie de sumisión improductiva ante Putin, eso no ayudará mucho a Trump a movilizar, por ejemplo, al electorado republicano clásico. Y también existe la posibilidad de perder frente a los demócratas. Por eso, el factor de la opinión pública de Estados Unidos, el estado de ánimo de la élite política estadounidense, es un factor que también puede ejercer su influencia
y muchos congresistas ya se han expresado de manera bastante negativa sobre todas estas iniciativas de Trump y sus planes, y así sucesivamente. Es decir, creo que en la administración simplemente quieren tomarlo por asalto. Esta es una posición diplomática peculiar. Poner a todos ante un hecho consumado y luego partir de ahí. Pero por supuesto, si la situación se prolonga, si aparece más información y si se agita el péndulo de la opinión pública estadounidense y el ánimo de la élite estadounidense, bueno, probablemente a Trump ya le será, no sé, más difícil llevar todo esto a cabo. Creo que es precisamente a esto a lo que apelan en primer lugar los políticos europeos. Además, es poco probable que Der Spiegel haya recibido por casualidad la transcripción de las negociaciones que mantuvieron los líderes de varios países europeos. Así me parece, sí. De todos modos, sería extraño que una transcripción así llegara a manos de los periodistas sin conocimiento previo. Creo que esto también son elementos de presión. De este modo, los líderes europeos señalan que lo entienden todo, lo ven todo y están listos para reaccionar. Además, ha surgido información interesante sobre Merz. El canciller de Alemania planea visitar mañana, en una visita urgente y no anunciada previamente, Bélgica, donde intentarán convencer al primer ministro belga de que no ponga obstáculos. El uso de los activos rusos congelados para financiar a Ucrania. Entiendo que esta prisa está relacionada, entre otras cosas, con el hecho de volver a poner a la administración Trump ante el hecho consumado, ya que, evidentemente, planean echar mano de estos fondos en el marco del llamado arreglo con Rusia. De esto también se habló antes, de hecho en los 28 puntos también se menciona. Es decir, en sí la idea es que lo que poner ante el hecho consumado, fortalecer así la posición de Ucrania y usar esto también como un factor en las negociaciones correspondientes. En general, Alemania se ha activado, se ha anunciado la asignación de 100 millones de euros para apoyar el sector energético ucraniano. Es decir, evidentemente Alemania lo entiende y el gobierno de Merz comprende todos los riesgos que ahora se les presentan. Petr, pero cuando escuchamos a Putin decir de una forma u otra que no solo el Donbass, sino toda Novorossiya será capturada, ya sea por la vía militar o de otras maneras, por algún medio, ¿cómo puede Trump seguir exigiendo a Ucrania que retire sus tropas del Donbass si Putin ya menciona esta palabra, Novorossiya, que puede abarcar absolutamente cualquier cosa? Bueno, es decir, es solo una región ficticia. Putin, que podría ser la región de Nikolaev, la región de Kherson, la región de Odessa o la región de Dnipropetrovsk. Nueva Rusia querrá esto, querrá algo más. Es decir, esto de hecho anula cualquier propuesta de retirar las tropas de Slaviansk y Kramatorsk y que la guerra termine, ¿no es así? Eso es manipulación. La manipulación es, una vez más, intentos de ejercer presión. No se descarta que Putin haga estas declaraciones exclusivamente con ese propósito, es decir, miren, nosotros, por supuesto, lo habríamos conquistado todo, pero por ahora nos limitaremos al Donbass. Es decir, esto ya saben, es una manipulación a dos manos, cuando el socio y el enemigo llegan a algún acuerdo a tus espaldas, pero al mismo tiempo fingen que son ellos quienes intentan ayudar. Y de nuevo, la publicación de Spiegel con la que empezamos sugiere que probablemente tampoco haya grandes novedades ni sorpresas en este sentido por parte de los europeos. Es decir, probablemente hay una comprensión de lo que realmente está ocurriendo con todo esto. Bueno, de acuerdo. De nuevo, Trump simplemente dice que Putin... Más precisamente, Trump tiene la impresión de que Putin quiere llegar a un acuerdo. Bueno, está claro, él calificó la reunión de Witkoff y Kushner con Putin como muy buena y exitosa. Bla, 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 bla. Está claro que no puede decir exactamente qué fue lo exitoso y bueno. ¿Trump realmente cree que Putin quiere detener la guerra o no? ¿Usted qué opina? Me resulta difícil decirlo. Trump en general tiene una manera bastante peculiar de ser. Siempre dice que todo es maravilloso, que la reunión fue excelente, que las negociaciones fueron excelentes. Casi ha convencido a todos, un poco más. Es decir, en realidad, la mayoría de lo que dice Trump no tiene ningún significado ni sentido. Simplemente dice palabras por decirlas. Por eso, si cree o no cree, yo pienso que en realidad le da igual.
Él quiere obtener un documento formal sobre el fin de la guerra, después de lo cual dirá que se lava las manos, que ya no le concierne, que él terminó la guerra, que es un gran tipo, el político más genial y grandioso de la actualidad. Por 1000 años hacia adelante, a los demás como que no les debería preocupar mucho. Por eso, él solo quiere obtener una finalización formal de la guerra para poder lavarse las manos y hacer negocios de Putin para Putin. Un montón, muchísimos. Bien, vamos a ampliar un poco el tema. Aquí hay una pregunta interesante porque al resumir las negociaciones de paz, ¿se puede realmente decir que Trump, bueno, como usted dijo, estaba en sus intereses, pero parece que juega completamente del lado de los rusos? Y aquí salió un artículo muy interesante sobre el hecho de que efectivamente podría haber algún tipo de compromiso sobre Trump por parte del líder de EU. De otra manera, los periodistas no pueden explicarlo. Lo que él hace, porque bueno, de hecho la guerra no se detendrá, él no resolverá este problema. ¿Por qué juega tan activamente del lado de los rusos? ¿Y está usted de acuerdo con esta afirmación? No, no estoy de acuerdo. En realidad no creo que se trate de algún tipo de compromiso. Esto es simplemente la cosmovisión de Trump. Trump es un comerciante. Para él lo más importante es el dinero. Rusia promete mucho dinero. Rusia tiene mucho dinero. Trump lo sabe. De que, en esencia, digamos, desde el punto de vista de Trump, estos acuerdos que están discutiendo con Rusia sobre que van a dividir, por ejemplo, los activos rusos arrestados en Europa, allí la mitad se la quedará Trump a través de algunos fondos de reconstrucción para Ucrania, pero entendemos que será un esquema en el que pondrá a sus familiares y recibirá esos ingresos para sí mismo. En parte. Una parte se devuelve a Rusia. Perfecto. ¿Qué tiene de malo? En Rusia hay mucho dinero. El dinero es todo lo que le importa a Trump. Eso es, en esencia, todo. Bien, quiero discutirlo con usted. La visita de Putin a la India. Él se reunió recientemente con Narendra Modi. La discusión continúa. Está claro, ¿qué más haría? Entre otras cosas, probablemente discutirán también el suministro de petróleo a la India para su posterior procesamiento en las refinerías indias. Aquí hay otra pregunta. ¿Qué tan importante es en general esta visita y qué tan relevante es ahora la ayuda de la India para Putin? ¿Puede la India ser activa en el suministro de dinero en un futuro próximo? Probablemente esto sea importante para Putin. Sobre todo porque no está obteniendo más dinero mientras que los gastos aumentan. Por eso sí, probablemente Putin está dispuesto a mucho para asegurar la conservación del mercado indio para sus recursos energéticos. Al mismo tiempo, debemos entender que Ucrania también está creando problemas para la exportación de petróleo rusa. Esto incluye los sabotajes al oleoducto Druzhba y los ataques con drones del SBU a los petroleros de la flota oscura rusa. Todo esto genera problemas. Es natural que sea necesario aumentar los volúmenes, conservar los mercados y expandirlos. Y vemos cómo Putin está dispuesto a hacer mucho solo para que la India siga comprando petróleo ruso. Para terminar, le preguntaré sobre Turquía, porque esa misma Turquía y Erdogan, que me parece definitivamente no puede llamarse enemigo de Putin, al menos se comunican muy a menudo con los rusos y discuten intereses comunes. Esto es lo que él informó. Más precisamente, Turquía ha decidido, en primer lugar, reducir la importación de petróleo ruso debido a las sanciones de Estados Unidos. Entre otras cosas, leí que algunas empresas turcas están dejando de trabajar con petroleros rusos por motivos de seguridad en la región. Además, Turquía está promoviendo ahora su propia versión de las negociaciones de Estambul, criticando el plan de paz de Trump. Podemos aquí no utilizar a Turquía, pero digamos determinar que Turquía se convierta en una palanca de influencia sobre Rusia y no juegue a favor de Estados Unidos. Es difícil decirlo. El hecho de que Turquía juegue sus propios juegos es un hecho. ¿Hasta qué punto esos juegos pueden coincidir con los intereses de Ucrania? Es una cuestión. Turquía tiene sus propios intereses, es decir, utiliza la situación para fortalecer su propia posición. Pienso que esto es obvio para todos. Por lo tanto, creo que Turquía necesita involucrarse, necesitamos interactuar con Turquía, pero debemos entender que Turquía tiene sus propios intereses. Gracias. Muchas gracias. El experto en asuntos internacionales y politólogo Petro Oleshchuk estuvo hoy en el aire en Ucrania. Todo lo mejor. Adiós.
total. Bien, gracias.